Rodrigo Herrera, bienvenido al Podcast Creativo, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar aquí No, contigo. hombre, el gusto es mío y también gracias por la hospitalidad de recibirnos aquí en tu oficina, en Genoma. Sé que eres un hombre ocupado, entonces también aprecio mucho tu tiempo. Muchas gracias, es un honor tenerte por acá. ¿Cómo es tu día a día? O sea, me interesa saber cómo es tu día a día porque te me figuras una persona que premia mucho el tema de la productividad, obviamente el de la salud física, y pues me imagino que tu rutina ha de estar un poco compleja o no es así. Bueno, tiene algunas variantes de lo normal, digamos, ¿no? O sea, mi horario de dormir es un poco extraño. Soy sumamente nocturno, o sea, el cronotipo que soy después de no dormir bien durante muchos años, me duermo muy tarde, no duermo todo lo que me gustaría, que hay que dormir mucho, y no después hago ejercicio en la mañana y hago todavía un híbrido digamos, en el trabajo, un rato home office y después todos los días en la tarde en la oficina hasta un poquito más noche. Y haces que tu tiempo quizá en la mañana cuando haces home office sea más para proyectos que tú tienes iniciativa de hacer y en la tarde con las juntas son más que nada mantenimiento, otras cosas. Fíjate que O sea, durante la dividir el tiempo mañana, proactivo y reactivo básicamente. no, yo creo mucho en esta teoría de una sola cosa, ¿no? Entonces, todas mis mañanas son lo mismo y es una forma, de alguna manera, muy repetitiva para hacer lo mismo todos los días, que tiene que ver con lo que me gusta hacer y que es relevante, que tiene que ver con la innovación, con la comunicación y el desarrollo de los productos. Ok. Y en la tarde son cuestiones más urgentes. O sea, en toda la mañana la uso para hacer lo importante y en las tardes para lo urgente. Y en este momento, ¿qué precisamente estás investigando? ¿Qué traes ahí ahorita de novedad o de moda? Porque imagino que también estás al pendiente de las nuevas tendencias que hay en cuestión a la medicina, a la salud. O sea, ¿qué es lo que ahorita te trae interesado? La longevidad. La longevidad. Sí, por un lado, vivir más años y por otro, vivirlos con calidad de vida. O sea, cómo vamos a poder llegar a los 80, a los 90, a los 100 años con muy buena calidad de vida y cómo incluso ya hay una serie de investigaciones y de hábitos y de situaciones y productos con los que puedes tener una edad biológica menor a la que tienes. Sí, he estado leyendo y escuchando también a muchos futuristas que hablan sobre este tema y se refieren a este concepto de como velocidad de escape, ¿no? Que es en el sentido de qué tanto puedes rejuvenecerte a comparación del ritmo en el que estás envejeciendo. Porque bajo esa idea teóricamente podría ser inmortal, al menos que te pase un accidente fatal, ¿verdad? Eso, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿va por ahí el hecho de vivir más, de la longevidad, es rejuvenecer tu cuerpo en ese sentido o es más un tema de mantenimiento? Es absolutamente por donde dices. O sea, la velocidad de escape es para los que estamos un poquito más grandes, necesitamos cuidarnos más y aguantar en los siguientes 20, 25, 30 años con muy buena salud para que entonces todos los avances científicos lleguen para poder regresar aún más, ¿no? O sea, sobre todo toda la parte de los genes asesinos, que son los que epigenéticamente se detonan para ir acabando con la vida, son a los que hay que postergarlos para después que la ciencia nos ayude a vencerlos. ¿Y por dónde es el camino para llegar a eso? O sea, investigación en células madre, por ejemplo, o hacia dónde dicta que vaya más o menos la tendencia en un futuro. Ahora es contención, es decir, tienes que consumir, no tener picos de insulina, o sea, el azúcar, enemigo número uno de todo lo que tenga que ver con longevidad. Número dos, hay algunos productos ya que está muy claro que son dañinos a mediano y a largo plazo, tanto de productos que comemos, algunos productos que nos ponemos. Entonces, evitar esos. Y hay otros que ya claramente está probado que ayudan a retrasar un poquito el envejecimiento. Entonces, estar hoy en lo que podemos, ¿no? Y hay algunas tecnologías mucho más avanzadas, pero viene todo el tema de CRISPR, de la edición genética. O sea, vienen cosas increíbles en los siguientes 10, 15, 20 años y hay que mantenerse en muy buen nivel físico para llegar a ello. Mencionaste ahorita CRISPR. ¿Cómo ves tú estas nuevas tecnologías que van surgiendo y qué implican o qué significan para la condición humana el hecho de que ahora haya pues estas nuevas tecnologías, ¿no? Es que es impresionante. O sea, ahorita, por ejemplo, es como un video. ¿Qué puedes hacer tú hoy en día con un video? Pues lo puedes editar, le puedes meter Photoshop,
va a ser lo mismo con el ser humano. Vamos a poder editar todas las cuestiones genéticas para modificarnos. Es impresionante lo que viene. Sí, me llama mucho la atención porque a mí me fascina mucho el concepto de la singularidad tecnológica, pero yo lo veo más como desde el frente de la inteligencia artificial, que pues no es mi área de expertise, pero es lo que me gusta mucho. De hecho, yo soy ingeniero de software, entonces siempre me ha apasionado la parte de software. Sin embargo, creo yo que la singularidad va a llegar por muchos frentes y se va a dar precisamente en la conjunción de los avances de estas áreas de conocimiento. Cuando el AI se junte con computación cuántica, cuando se junte con edición del genoma humano, se van a empezar a crear pues estas singularidades, por falta de una mejor palabra, que cambien la manera en la que percibimos la vida, ¿no? Como en su momento fue el Internet a su escala, o la revolución industrial en su escala en ese momento. Hoy en día creo yo que la combinación de estos frentes va a generar algo que no tiene precedente en la historia humana. Es que es justo lo que dices, va a venir exponencial los beneficios. Sí. En tu vida, ¿en qué momento empieza este interés? Fundas Genoma en el 96, ¿no? Sí. ¿En qué momento empieza a fascinarte todas estas ideas? Empieza yo creo que de un poco antes, ¿no? Porque siempre, de una manera o de otra, siempre pues, me preocupé de estar en condición física y hacer ejercicio. Y te vas dando cuenta de que hay cosas que oyes o que escuchamos durante toda la vida que no necesariamente son tan saludables, y después otras que pensabas que no eran saludables, que sí, hasta que ya te metes profundamente y vas investigando. Entonces, hay dos corrientes muy importantes. La que yo respeto muchísimo es que cada individuo y cada cuerpo es único. Uh-huh. Hay algunas cosas que funcionan más, otras menos, pero hay algunas que seguro no funcionan, ¿no? Es como ahorita que seguramente vamos a hablar de los negocios y del éxito. Oye, ¿cuál es la fórmula exacta? Bueno, no hay una exacta, pero sí hay una fórmula exacta que si no lo haces seguro no funciona. Sí. Entonces hay algunas cosas, y desde ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas que son muy relevantes para la condición física, para estar en forma, para tener energía. Muchas veces no hablamos de eso, pero sí, un gran porcentaje de las personas durante el día pierden la energía después de la hora de la comida y se sienten mal. Entonces, ¿qué es todo lo que se tiene que hacer para vivir plenamente, no? Y empieza tu curiosidad desde joven. Sí. Empiezas a convertirte en una persona que intenta hackear un poco sus hábitos de consumo, más o menos también para ver cómo impactaba en tu energía en tu día a día. Correcto. Yo empiezo con estos suplementos para deportistas hace mucho, antes del 96. Okay. Y después con algunos productos de ginseng y algunos productos de jalea real. O sea, yo soy pionero en la jalea real desde hace mucho tiempo, y los beneficios. Entonces, como que viendo todos esos elementos, hay dos factores que son muy importantes. Número uno, como los usos y costumbres, ¿no? Hay algunos lugares, y he viajado a muchos lugares del mundo y te das cuenta de ciertos usos y costumbres de algunos productos naturales o algunos medicamentos. Y después, una parte que he tenido yo muy sólida siempre es, digamos, todo tiene que ser con base científica. Okay. Entonces, la mezcla de las dos es la que resulta muy interesante, ¿no? Y todo trato de hacerlo, y tratamos de hacerlo en la empresa con una congruencia brutal. O sea, hay ciertas cosas que más allá de lo que puedas decir o de lo que puedas vender, simple y sencillamente no las vamos a hacer. Y empiezas con estos suplementos deportistas porque los empezabas a aplicar a ti mismo y veías que funcionaban. O sea, ¿qué deportes hacías, por ejemplo? Sí, bueno, yo jugué mucho tenis de chico, okay, pero después hacía pesas y estaba, o sea, más como hacia el tema de... ¿Físico-culturismo? No llegué a ese grado, pero sí de estar en forma y tener muy buena condición para poder hacer cualquier deporte. Y jugué muchísimos deportes. Okay. Esquí en agua, esquí en nieve, muchos deportes. Y si tú tienes una buena condición física, puedes adaptarte a cualquier deporte. Y ahí los empecé a usar, empecé a ver, empecé a estudiar el mercado. Yo he sido fanático siempre de entender al consumidor, de qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Y empecé con ese tipo de productos. ¿Y tus papás se dedicaban a algo similar? ¿Estaban relacionados contigo? ¿Qué opinaban de lo que estabas haciendo? No, nada, en lo absoluto. Mi papá, en paz descanse, era ingeniero especializado en hidráulica, y mamá escritora. ¿Tú quisiste estudiar en un momento también esa ingeniería? También. ¿Sí? También ingeniería civil, pero no. ¿Te diste cuenta? A media carrera me di cuenta de que no era lo mío.
que está bien cabrón esa idea de tan joven de decidir o tomar una decisión que parece ser como muy absoluta, ¿no? Creo que hoy en día se ha roto un poco esa construcción de que tu carrera, o vas a ejercer tu carrera tal cual y como la estás estudiando, pero conforme más regresa el tiempo, más sonaba así esa decisión, ¿no? Y muchas veces estamos influenciados, obviamente, por lo que escuchamos en casa, ¿no? Absolutamente. Somos un producto, somos un byproduct de lo que escuchamos en casa. ¿Y te diste cuenta a media carrera y te cambiaste a administración de empresas? Me cambié a administración de empresas. ¿Por qué? ¿Por qué esa carrera? Bueno, desde niño, yo quería ser director de cine. Okay. Y me acuerdo cuando llegué con mi papá a los 6, 7 años, voy a ser director de cine. Me dijo, no, estás loco, ¿qué vas a ser director de cine? En ese entonces, pues era como que tienes que ser ingeniero, ¿no? Y me decía, no, tú eres ingeniero y eres bueno para las matemáticas y tienes hasta la altura de un ingeniero civil. Tú imagínate que tiene que ver la altura en este tema, ¿no? Eres alto, ¿no? ¿Cuánto mides? 1,87. 1,87. Pero sí, decía, hay que ser... y pues le haces caso hasta que te das cuenta, la verdad es que no es mi vocación y me fui más por el lado de los negocios. ¿Genoma empieza como una compañía también cargada un poco más al lado audiovisual o no? Sí empieza, es decir, hay una cosa que es algo fundamental y fíjate que hoy lo estamos viendo en caso de influencers sumamente exitosos, claro, como en tu caso. Lo quería conectar justo con eso, sí. No, porque tú te das cuenta que, fíjate, había una empresa, no menciono el nombre de la empresa, que era extraordinaria en todos los temas de estudio de mercado, conocimiento, innovación, mercadotecnia, y siempre trabajó para otras marcas. Y yo dije, oye, ¿por qué lo harías para otras marcas si lo más difícil lo haces tú? O sea, haces la innovación. Sí. Por lo tanto, tienes que tener contacto con el consumidor, tienes que tener contacto con el lado científico, haces la parte del diseño del producto, de empaque, etcétera. Haces la parte de mercadotecnia, de poder comunicar los beneficios del producto a tus consumidores. ¿Para qué lo haces por alguien más? Y después de muchos años, esa empresa pues ya quebró. Y nosotros decidimos hacerlo para nuestros propios productos. Sí. Y hoy es lo que está pasando. Hoy tú te das cuenta que la atención está con los que tienen la capacidad de comunicar, como el caso de ustedes, claro, ¿no? Los influencers, y es la gente quiere estar con el que comunica. Sí, justo lo quería conectar con eso porque anoté aquí que empieza con una empresa que hace infomerciales con capacidad de producción interna, ¿no? Sí. O sea, tienes la capacidad de tú desarrollar tus propios productos. Y lo conecto mucho con lo que hoy en día está pasando y pasa en mi carrera, que tiene que ver más con entretenimiento, pero aquellos creadores que son capaces de crear sus propios productos y capitalizar con su propia audiencia, con un producto interno que ellos desarrollan, les acaba yendo mejor, ¿no? Y se me hace muy curioso notar como que estos patrones que se dan a lo largo del tiempo, porque hay una frase que me gusta mucho que dice que la historia no necesariamente se repite, pero rima. Hay ciertos patrones en el pasado que en el futuro se acaban repitiendo, y creo que es el caso del que acaban de mencionar. Y otro caso también que a mí se me hace muy fascinante es el tema del radio, por ejemplo, que el radio parece ser un medio obsoleto hoy en día, pero el podcast rescata muchísimas de las cosas que el radio acabó compartiendo en su momento, ¿no? Sí. Y se me hizo muy, muy curiosa esa relación de verlo de esa forma en el 96, o sea... Ahí, pues, el creador de contenido apenas estaba empezando a surgir, era por email y o sea, los primeros emails virales se estaban empezando a dar en ese momento. Ahí empezaban, correcto. ¿Qué referencias tenías tú? O qué gente admirabas tú, tanto en su carrera o en sus negocios? Fíjate que en ese entonces, yo vi el primer infomercial en Estados Unidos y me gustó mucho el producto. Entonces lo grabé en aquellos cassettes VHS, ¿te acuerdas? Bueno, tú no te acuerdas. Sí, sí, sí. Pero lo grabé y después me puse a verlo y dije, quiero el producto, pero además yo quiero hacer eso. Y ya había hecho algunas cosas de producción y me lancé a hacer ese primer, digamos, infomercial. Y me gustó mucho y como que se me dio natural. Y de ahí, bueno, pues hice más infomerciales que nadie en el mundo. Sí. ¿Y ese primer infomercial, cómo lo conectaste? ¿Quién salió? ¿El guión cómo se escribió? O sea, ¿eres una persona que para la hora de abordar un proyecto empiezas a hacerlo todo tú o empiezas a encontrar gente talentosa y delegas? Yo empecé haciendo todo. Okay. O sea, yo escribí el copy, yo dirigí, yo hice la postproducción, yo hice todo. El primero fue justamente de estos suplementos que te digo para deportistas que estábamos. Okay. Se llamaba Personalize, la marca, y fue el primer infomercial de habla hispana. Y el conductor que salió en ese infomercial, que no era famoso, todavía era modelo, no era artista,
fue Fernando Colunga. Ok. Fue el primer personaje de un infomercial Mexicano. de habla hispana. No, de habla hispana, sí. Wow. En ningún país del mundo se había hecho un infomercial y él fue el primero. Ese lo hicimos antes de la empresa. Ese lo hicimos yo creo que en el 93. Ok, ¿y le fue bien? Le fue muy bien. Es que es también gran parte del formato está en que si eres el primero, tienes el shock value o el asombro de la gente al ver la primera vez la instancia del formato, ¿no? Sí. Y también capitalizaste algo yo que creo que es muy importante, que es, me imagino, pues me lo platicaste, que tus referencias en ese entonces de los infomerciales era Estados Unidos. Sí. México vive en esta posición geográfica privilegiada en el que tienen Estados Unidos un oráculo de lo que eventualmente acaba pasando aquí en muchas industrias, ¿no? O sea, me identifico, por ejemplo, con el formato del podcast, que el formato del podcast pega antes en Estados Unidos y yo me acuerdo de haberlo visto y dije, esto va a pasar aquí. O sea, va a pasar aquí porque generalmente acabamos replicando los mismos formatos, pero también por una cuestión de lógica de las empresas de que van a querer crecer su mercado y irse a otros países, esto eventualmente se va a acabar replicando aquí. Entonces tienes en Estados Unidos una ventanita al tiempo, que ya después el formato se empieza a desvirtuar porque creo yo que ya hay distintos formatos que hoy en día no existen allá y viceversa, pero está esa ventaja en Estados Unidos, ¿no? Absolutamente, es decir, tenemos a la economía más desarrollada del mundo al lado de nosotros y nos sirve de ejemplo para muchas cosas. Sí, sin duda es una ventaja. ¿Y siempre has sido así de involucrarte en todo al principio en tus proyectos? Sí, me meto mucho al detalle. Me gusta mucho meterme al detalle. ¿Por qué? Pues cuando empiezas de cero, no te puedes dar el lujo de empezar a contratar al experto de una cosa y al experto de otra cosa. Tienes tú que hacerte experto en los temas, meterte profundamente, resolverlos y ya después, cuando empiezas a priorizar y decir, ¿dónde es más valioso mi tiempo? Bueno, en desarrollo. Entonces me voy a dedicar más a desarrollo y puede ser que en la parte de contabilidad, bueno, pues consigo a una persona que me ayude en contabilidad. Sí. Pero tienes que tener noción de todos los temas. Es muy difícil que puedas ser emprendedor si no tienes conocimiento de las diferentes áreas, ¿no? Puedes terminar perdiendo por falta de conocimiento o en legal o en contabilidad o en compras o en suministro o en ingeniería, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. También el hecho de involucrarte en todo el proceso de lo que sea que estás creando te da un entendimiento integral de la cantidad de trabajo que se requiere para hacer eso que tú quieras hacer, ¿no? Sí. Y ya con ese tacto tú eres mucho más capaz de juzgar el trabajo de otras personas, porque tú ya lo hiciste, tú ya pasaste por ese camino y el día de mañana a la hora que delegues, pues ya vas a saber qué estás exigiendo y ya sabes que no te van a estar viendo la cara porque ya lo hiciste tú en un principio, ¿no? Sí, y además hay algo increíble cuando estás emprendiendo, que la velocidad a la que haces las cosas, casi en todo, depende de ti. Sí. Entonces, por eso, yo no conozco a un emprendedor exitoso que haya estado trabajando 6, 8 horas al día, de lunes a viernes y que haya tenido éxito. Es muy difícil. O sea, yo no conozco a ninguno. Regularmente trabajan muchas más horas para ganarle a los demás. Sí. O sea, esto es un tema de horas, definitivamente. Batallas para que precisamente tu tiempo laboral no se escurra a tu tiempo de tu vida privada, de tu vida personal, porque también es bien difícil y es abordar esta misma idea de que si tú eres tu propio jefe, tú tienes el potencial de volverte tu propio esclavo, ¿verdad? O sea, tienes que hacer sindicatos en contra de ti mismo para que no te acabes explotando a ti mismo, porque si no entras en burnout. ¿Te batallas con eso? Muchísimo. Y durante muchos años sacrificas muchas cosas. O sea, sacrificas amigos, sin duda, fiesta, salidas, familia. Sacrificas todo. O sea, yo tuve muchos sacrificios. Durante muchos años, yo trabajaba en promedio, no sé, entre 16 y 20 horas al día, de lunes a domingo. Sí. Pero muchos años, ¿no? Y vacaciones, era inconcebible vacaciones. Sí, pero es que también entras como en este trance porque, pues, o sea, te gusta mucho el proyecto que estás haciendo, ¿no? Y tiene mucho que ver con tu visión. O sea, me identifico con, pues el podcast para mí los últimos años han sido de dedicárselo 100% al proyecto y muchas decisiones de mi vida los dicta precisamente seguir este mismo camino. Y con todo esto que estás diciendo me siento muy identificado con mi propio camino porque yo también, te platico rápido la historia, empiezo el podcast yo solo, editaba, subía, distribuía y me empecé a ser muy bueno haciendo esto al punto en el que cada vez me tomaba menos tiempo y una vez que lo tenía muy sistematizado empecé a delegar, pero delegué procesos sistematizados, lo cual hizo que el equipo de trabajo se vuelva mucho más ágil y los resultados se acabaron expresando en sí, ¿no? Porque también si delegas sin saber, pues delegas procesos muy ineficientes y luego te topas con equipos quizá muy burocráticos o muy rígidos, ¿no? No, y además no tienes control. Si te dicen, mira, esta edición va a tomar una semana y tú nunca has editado y no sabes,
pues no tienes opción más que decir, bueno, pues, trata de hacerlo lo antes posible. Pero si tú ya lo has hecho, sabes que tomas 6 horas, pues sabes que tomas 6 horas. ¿No? Sí. Y el siguiente paso después del 96 fue, hiciste una pequeña reestructura en el 99, que fue cuando ya te empiezas a enfocar más en el tema de los productos y dejas a un lado los infomerciales y migras más al formato de spots, o cómo se le hace ese brinco. Sí, hacemos un cambio y ya nos vamos a más productos de consumo. Y nos enfocamos en 2 áreas, en cuidado personal y en medicamentos de libre venta. ¿Y esa reestructuración fue difícil? Muy difícil. Fue muy difícil porque competir con las empresas grandes al principio fue muy difícil, ¿no? O sea, y más cuando vas ganando participación de mercado y que no saben ni por dónde le estás compitiendo. No necesariamente las grandes empresas y las multinacionales juegan limpio. Sí, sí, me queda claro. Entonces, para que tengas una idea, en México, desde que nosotros empezamos, en los primeros 12 años, cambiaron la ley de publicidad 14 veces. 14 veces. Y de esos 14 cambios, las 14 estuvimos afectados. Es decir, ponen líneas de no competencia. O sea, hace 25 años, la ley de publicidad en México, por ejemplo, era igualita a la de Estados Unidos. Era una copia. Digo, sí. No suena mal también decir, oye, pues ¿sabes qué? ¿Cómo voy a hacer mi ley de publicidad? Bueno, déjame ver cómo está la de Estados Unidos. O sea, no es tan mala referencia, ¿no? Claro. Bueno, ha tenido como 15 cambios. 15 cambios. Sí, que le han hecho algunas, le han agregado, luego le quitan, le ponen. En las 15 hemos salido afectados. Y esto es pues lobbying de muchas empresas que dicen, oye, nos están ganando por acá. ¿Qué pasa si restringes esto? ¿Qué pasa si pides esto? Y han ido poniendo trabas hasta que, bueno, pues ya te vas teniendo que normalizar, pero tienes que pensar siempre creativamente para ganarles. Porque es muy difícil cuando tú estás empezando a ganarle a una empresa que tiene operaciones en 50 países y que lleva 100 años y que tiene una estructura de integración vertical desde que hace la materia prima hasta que tiene la distribución. Cuando tú estás empezando, que requieres de maquiladores, de terceros, de distribuidores, tienes que ser mucho más habilidoso y buscar, ahora sí que pensamiento lateral, ¿no? ¿Y cómo era ese acercamiento? Porque se relaciona mucho con, hace poco platiqué con un ex agente de las Fuerzas Especiales de aquí del Ejército Mexicano y él me hablaba sobre su adiestramiento, y el adiestramiento tenía mucho que ver con esta guerra de guerrillas, esta manera de pelear guerras que son guerrillas, ¿no? Que es cuando hay un conflicto asimétrico en donde un ejército es mucho más grande que el otro, tienen que pelear de esa manera para tener una oportunidad. En tu caso, ¿cómo fue precisamente pelear esta batalla asimétrica en donde tú eras mucho más pequeño que estas empresas gigantescas? Es que te puedo decir, es interesantísima la analogía que haces con el ejército. Y es así, ¿no? O sea, por un lado, te puedo decir por subsegmentos, por nichos. Después te puedo decir por puntos de venta. Después te puedo decir por mensajes clave. O sea, y sí, vas haciendo estas pequeñas batallas, pequeñas, segmentado, porque cuando estás segmentado a nadie le da mucha preocupación. Cuando te empiezas a desegmentar y cuando te vas a un mercado más grande es cuando los otros dicen, oye, no, a ver, espérame, tú no estabas aquí. Tú no eras un jugador. No eras un jugador, entonces ahí es donde empiezan, primero tratan de competir y si no les sale la competencia, entonces empiezan a hacer lobbying con autoridades, a cambiar la ley, a meter alguna cosa, y eso es lo que ha pasado mucho, ¿no? Últimamente la verdad es que ya no tanto, pero antes sí era de a tiro por viaje. ¿Y hubo algún evento que cambió todo? O sea, un antes y un después en esta etapa en donde estabas en crecimiento, estaban compitiendo. ¿Hubo algún momento cumbre o algún punto de inflexión? Fíjate que sí, hubo uno donde, te voy a platicar el caso, sacamos un producto exitosísimo. Yo creo que ha sido el producto más exitoso que hemos sacado. Lo lanzamos, fue un súper éxito. O sea, una de las cosas es, no sacamos nada que no, por ejemplo, tú me dices, soy un producto homeopático, no hay manera, no existe ninguna posibilidad que saquemos esa cochinada. O sea, la verdad es que no sirve, ¿no? Viene de toda una ideología que está claramente probada que es un efecto placebo, ¿no? Pero hay algo que también yo creo que hay un abuso brutal, que es todo el tema de los antidepresivos. Y sí hay un producto, esto te hablo hace casi 20 años, lanzamos un producto que es el St. John's Wort, la hierba de San Juan, que era un suplemento en México.
y lo lanzamos para regular justamente lo que puedes decir en Estados Unidos, en Europa, que hace ese producto, y fue un éxito brutal. Inmediatamente toda la industria farmacéutica llegó, en 4 días cambiaron la ley, y de ser un suplemento o un medicamento de libre venta, lo cambiaron a medicamento de receta médica. Ok. Ya después... ¿En 4 días? En 4 días lo cambiaron. De tan cabrón que fue el éxito. El éxito fue brutal. Y dijeron, oye, pues vamos a dejar de vender todos los medicamentos estos, los antidepresivos, que han probado muy poca eficacia. O sea, si tú ves los estudios clínicos de los medicamentos antidepresivos de receta contra el placebo, son unos cuantos puntos porcentuales que tienen de diferencia. O sea, el placebo te funciona en 25% y el otro en 32%. O sea, realmente es muy poca la diferencia. Y este producto ha funcionado durante literalmente miles de años en muchísimos países, en Oriente, en Europa, en Estados Unidos lo consumen mucho. Pero bueno, ya lo prohibieron y ya nos salimos de esa categoría. ¿Y ahí se acercaron las farmacias con ustedes? O sea, esos 4 días que después lo prohíben... No, la autoridad llegó y dijimos, tenemos mucha presión del Colegio de Psiquiatría y tenemos mucha presión de muchos laboratorios y vamos a poner en hold esto, lo vamos a cambiar de fracción en lo que analizamos. Ok. Y así se quedó y no lo volvieron a regresar. Creo que después ya lo regresaron, pero ya no nos metimos en esa categoría. Ahorita mencionaste la homeopatía. O sea, ¿por qué se da ese fenómeno en México en donde es una práctica? O sea, yo me acuerdo que de chico me dan chochitos también. O sea, sí. ¿Por qué? Fíjate que es muy curioso, había un doctor que estuvo en un comité con nosotros, fue parte del comité, y después viendo todo este tema del fenómeno de los medicamentos homeopáticos, le digo, oye, tú fuiste uno de los que autorizó que fuera un medicamento esto. Y le dije, oye, ¿por qué haces esto? Me dice, mira, ¿tú qué haces? De repente hay una señora que está deprimida en su casa, que su marido no va, pues que se siente mal, entonces llega con el doctor y el homeópata se sienta con ella 1 hora, 1 hora y media, le platique, le da su bote así por 50 pesos, le da su bote grande de sus chochos y va, o sea, no le hace daño y la ayuda. Dije, bueno, pero eso dista mucho del método científico, sí. Dista mucho de la evidencia clínica y de las fases que necesitas hacer para un medicamento. Entonces, hay un conflicto ahí con los homeopáticos que en lo personal tengo. No dudo que haya un efecto placebo que de algo sirva, pero no hay la evidencia científica. Sí, o sea, se me hace bien interesante porque, digo, también sin afán de ofender a los religiosos, tiene mucho que ver también con el tema de religión y la fe, ¿no? O sea, como esta idea de, pues es un placebo que quizás si le depositas la confianza, pues te genera un efecto que nace de un placebo, pero pues también el meterlo en la misma cubeta que todos los demás productos que sí tienen una investigación científica por detrás, definitivamente se vuelve conflictivo. Pues los chochitos son azúcar, ¿no? O sea, ¿es azúcar o qué? Principalmente. Okay. Que sí. También te entra en conflicto con lo que dijimos en un principio, claro. Que el azúcar, ¿no? Sí. Que aparte le agregas todavía más dependencia al mexicano en el azúcar, ¿no? Sí. Sí. Entonces, esos descartados. Sí. Y los médicos que recetan homeopatía lo hace, o sea, están conscientes, vaya, de lo que están haciendo. Bueno, es que hay toda una teoría de este concepto homeopático y yo la respeto, ¿eh? O sea, lo que pasa es que para mí las evidencias científicas que existen, a mí en lo personal no me convencen. O sea, no, yo necesito doble ciego, yo necesito fase 1, fase 2, fase 3 para poder pensar en vender un producto, ¿no? Tiene que haber la evidencia científica. A mí no me convence, o sea, pero bueno, hay toda una teoría del medicamento homeopático que la respeto, no coincido con ella, pero pues no me meto en ella. Sí, quizá también se puede analizar desde el punto de vista psicológico, ¿no? Un método quizá, pues sí, psicológico que pudiera utilizar la homeopatía como un sustento para una mejora psicológica, me imagino yo, ¿no? Pero bueno, entonces tienes este producto que le va muy bien y luego ya lo sacan del mercado y a ti que, o sea, ¿cómo les afecta eso internamente? No, fue brutal. Es que lo peor que te puede pasar cuando vendes productos de consumo es hacer un lanzamiento, llenar el canal, volver a llenarlo, digamos, una segunda vez y que te lo paren, porque tienes las devoluciones, los rollback que ya te hayan hecho, muchos te cobran el margen. No, es un desastre, ¿no? Además, tú tienes que pagar el producto. Entonces, en ese entonces sí nos pegó muy fuerte, nos descapitalizó muy fuerte. Y ahí fue donde también hay que entender qué batallas puedes ganar y qué batallas no. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a dedicarnos
a ganar las batallas en el campo que están todos los competidores, ¿no? Y hay un tema que tiene que ver con los medicamentos de libre venta, que estaba todavía, yo creo que todavía sigue muy utilizado, pero el medicamento de libre venta nosotros nos metemos porque nos damos cuenta que es un círculo virtuoso. O sea, no importa el padecimiento que tú tengas. Digamos, antes de la pandemia, el 50% de las causas por las que las personas iban al Seguro Social era por un resfriado común. Okay. Entonces, tú imagínate tener al 50% del aparato del Seguro Social parado por resfriado común. Entonces, ¿qué pasa con un medicamento de libre venta? Bueno, tienes un padecimiento que no es crónico, que no es grave, que no es mortal. Tienes la capacidad, muy importante, de autodiagnosticarte. Decir, hoy tengo estornudo, tengo cuerpo cortado, nariz que me escurre, es gripa, me tomo un medicamento para la gripa, me curó, se cierra el círculo. Si es más grave lo que tienes, tomas el medicamento, no te cura, hay 10 veces más incidencia de personas que van al médico después de tomar un medicamento libremente que no se hayan curado. Tenemos casos como el de las hemorroides, por ejemplo. O sea, tenemos una marca que es Nixon para las hemorroides. No te imaginas lo bien que ha hecho a la gente ese producto. Por un lado, si no son tan graves, se curan. Y si no se curan, de inmediato van al médico. Sí. Cuando no hay medicamento, las personas no van al médico. Se aguantan y se aguantan y se aguantan hasta que puede llegar a ser muy grave. Una operación seria, ¿no? Sí. Ahora que mencionaste Nixon... y ahora que estaba viendo justamente el estante que tienes tú con todos los productos, ¿qué tan importante es la parte publicitaria? Porque casi ver la caja del producto me llega a la mente el jingle del mismo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tan importante es y cómo lo hicieron tan bien? O sea, ¿qué fue factor para que lo hayan hecho tan bien? Bueno, la comunicación es indispensable, ¿no? O claro. sea, el explicar lo que tienes es importantísimo, ¿no? Tú puedes tener el mejor producto del mundo. Si la gente no la conoce, sí, no tienes producto. Y yo creo que el secreto más importante está en el consumidor. Hay que estar muy cerca del consumidor. Y después te pasa este defecto que nos pasa a muchísimos, que una vez que ya hiciste algo bien, piensas que siempre lo vas a hacer bien y no es así, ¿no? Entonces ya conoces cierta categoría, yo te puedo decir que yo he estado pues en varios miles de sesiones de grupo durante mi vida. He estado hasta hace poco, no creas que hace muchos años. Hace poco estuve en sesiones de grupo. Me gusta mucho estar cerca del consumidor. Okay. Y a todo el equipo... Perdón, ¿sesiones de grupo a qué te refieres? O sea, focus groups que hay con una cámara de GESEL y que pones y tú allá. Y tú estás detrás de un vidrio okay, viéndolos. En la pandemia hicimos mucho... remoto, pero no funciona igual. O sea, esa cara del insight y de entender el problema, porque lo más importante para resolver un problema lo tienes que entender. Sí. Y cuando estás cerca del consumidor realmente lo entiendes. También creo yo que el hecho de que te guste tanto estar en estos focus group quizás sea tu inconsciente sonriendo un poco por tu carrera no explorada en la dirección de cine, ¿no? Exacto. Que pues ese momento en donde un director comparte una película con una sala, digo, yo no he tenido la experiencia de eso porque no soy director, pero con los que he platicado me han dicho que es el momento de más adrenalina que llegan a sentir. ¿En tu caso sientes algo similar cuando prueban un producto nuevo así? Fíjate que ese sería el momento del lanzamiento. Es increíble. Cuando tienes un lanzamiento exitoso, es una sensación increíble. Sí, debe comparar con ello. ¿Cuándo empiezan? Me gustaría saber en qué momento, porque en un principio con los infomerciales me imagino que marcaban por teléfono y acaban enviando los productos, ¿no? ¿En qué momento empiezan a tener ya aparición en distintos estantes, en sucursales, en farmacias, en establecimientos físicos? Empezamos por ahí del 99. Ok. El 2000. Empezamos en Sanborns. En Sanborns. Sí, que es una cadena extraordinaria. Sí. O sea, porque todo el mundo sabe dónde hay un Sanborns, ¿no? O sea, sí. Un Sanborns, pum. Y son muchos, pero no son tantos. Están simplemente como bien distribuidos, tienen buen punto de venta. Entonces empezamos de venta en Sanborns, y la verdad es que fue muy exitoso. Y después de un tiempo nos fuimos expandiendo a todos los puntos de venta. También empezaron esta etapa, me imagino que un poco después de adquisición de muchos productos clave, ¿no? En Sanborns adquirieron ustedes es como un perfume con un frasco verde que ahí lo tienen, que lo vi, también me retomó mucho mi infancia. Sí. ¿Por qué empiezan con esa etapa de adquisición? Que imagino que estratégicamente de crecimiento fue algo que se planeó, ¿no? Sí, fíjate que hay una parte de marcas
que tuvieron un impacto en nuestra niñez o de más jóvenes, que después por ciertas circunstancias pues, se van dejando un poquito, la empresa tiene otras prioridades, se van dejando. Entonces nos dimos como a la tarea de hacer una búsqueda de todas esas marcas y de tratar de adquirir esas marcas que tuvieran este tema como nostálgico, reformularlas, rediseñar el empaque, cambiar el posicionamiento y relanzarlas. Y muchas de ellas fueron muy exitosas. Y eso fue definitivamente un proceso consciente, o sea, hubo una junta, claro. Hubo un pensamiento. O sea, me interesa eso, o sea, el hecho de que sea una empresa que se percibe ser muy grande y es muy grande, pero siga teniendo esa agilidad para dar esos pues, reestructuramientos tanto del modelo de negocios y de la, pues no sé, de la filosofía o de las metas en el mediano plazo. O sea, ¿cómo mantener una empresa tan grande así de flexible? Fíjate que primero con muchas horas de trabajo, o sea, siempre fue una empresa donde se trabajó muchas horas, pero sin fricción. La gente estaba muy contenta o estamos muy contentos y estábamos... Digo, la verdad es que esos horarios que manejábamos antes ya no existen. Yo creo que ya la nueva generación Z y algunos millennials no sé cómo verían eso de oye, ¿qué pasó? Pues vamos tarde, todo este fin de semana cancelen todo lo que tengan. Sí. Oye, la boda, cancela la boda que tienes, cancela todo porque hay que irnos a trabajar. Eso era muy común. Yo creo que hoy en día ya no se vería tan... ¿Quién sabe? Hay más que nada en el área en el que yo me desarrollo un poco más, que tiene que ver con la tecnología y también con el entretenimiento, sí te topas mucho estos casos de personas que... También el hecho de que puedes trabajar en todos lados, tienes una computadora con acceso a internet, se presta mucho para que puedas... Más que nada en tecnología, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, que hace algunos meses escuché un podcast de los fundadores de Shopify, de esta plataforma de e-commerce gigantesca, ¿no? Y hablaban de cómo Shopify empieza a crecer mucho y al ver que estaban en un crecimiento exponencial, le dedican todo el tiempo que tienen disponible a crecer precisamente su plataforma. Entonces le dedican unos 3-4 meses y contaba uno de los fundadores que se le hacía muy chistoso que el güey ya tenía como 70, 80 millones de dólares en el banco y se iba viviendo en casa de sus suegros, porque el crecimiento fue tan grande que ni siquiera tuvo tiempo de poder distribuir un poco sus ingresos para que su estilo de vida vaya un poco más acorde a lo que ahora tenía, ¿no? Porque empiezas, más que nada en la tecnología que se generan a veces estas riquezas exponenciales, pues empiezas con una computadora o una laptop y de repente vas viendo que en internet se generan, tanto con anuncios o como con productos, maquinitas de dinero, y una vez que sabes que estás en una ventana, te tienes que meterle todo el tiempo posible y generas esta riqueza de manera exponencial que te entras como en ese limbo, ¿no? Como en ese estado de que cancelas bodas y que todo para ti acaba siendo ese proyecto. Así es. Pero yo lo veo más en el área de tecnología. Sí. Pasa mucho. Es que, ¿sabes qué? Porque hoy el área de tecnología es de las áreas que tienen más posibilidades de realmente tener un impacto y ser muy competitivos, ¿no? Sí. Puede ser que por eso haya esa pasión para meterse y hacerlo. Y algo que acabas de decir es importantísimo. Yo creo que, y me pasó mucho, ahorita digo, estuve varios años en el programa de Shark Tank, invertí en muchas empresas, y justo estaba platicando antier con una persona, me dijo, oye, ¿cuáles han ido bien, cuáles han ido mal? Algunos fueron mal, pero hay muchos de esos negocios, justo lo que decías, que les empezó a ir bien y que el emprendedor no postergó la gratificación. Sí. Empezó a decir, oye, ya tengo, no sé, $1,000,000 de pesos, voy a empezar a gastar. Y empezaban a gastar desproporcionadamente para lo que apenas era la empresa. Y eso pasa muchísimo en México. Yo creo que es algo que los emprendedores que empiezan a tener un poco de éxito quieren de inmediato decir, oye, si no había tenido coche, quiero... Bueno, el coche ya no es moda, ¿no? Eso ya no tiene onda, pero quieren irse de viaje, quieren empezar a hacer en lugar de enfocarse. Y hay otros, tengo algunas inversiones, no muchas, algunas espectaculares, que van muy bien y que no cambian sus oficinas, su estilo de vida. Claro. Y esos son los que están destinados a tener éxito. ¿A qué le atribuyes eso que estás comentando? ¿Una falta de educación financiera? O sea, el hecho de no entender que quizás si tienes $1,000,000 de pesos hoy en día, tus 25 y los inviertes en lugar de gastártelos en un carro, en un futuro, pensando en 40, 50 años, eso puede convertirse en un patrimonio. O sea, ¿a qué le das eso? Porque es algo que definitivamente yo también he visto que sucede, ¿no? Yo creo que es un tema como de inteligencia emocional de poder posponer la gratificación. Sí. O sea, es muy difícil que te arrepientas
de posponer la gratificación. Es muy diferente a monetizar algunas cosas y que tú tengas una seguridad económica diferente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Aquí hablamos nada más de que tu estilo de vida, las horas que trabajas, pues estén destinadas a que sigas haciendo crecer tu negocio, ¿no? Y pasa mucho, o sea, si una persona, un emprendedor de repente le va muy bien y se cambia de casa, de entrada todo el dolor de cabeza, el tiempo que te quita cambiarte de casa. Después le va un poquito mejor y se compra una casa de playa o una casa en algún lado, pero la tiene que usar. Sí, eso está bien cabrón, que las cosas que compran te generan una responsabilidad de usarlas. Y usarlas es un pronóstico de cómo vas a usar tu tiempo, valga la redundancia, en un futuro, ¿no? Y tu tiempo y el tiempo que te quita en pensar en ella, en mantenerla, que algo le pasó. O sea, la distracción. Yo creo que es bien importante posponer la gratificación el mayor tiempo que puedas, ¿no? Y de eso nunca te arrepientes. Ahora que estás hablando del concepto de gratificación, estoy leyendo ahorita un libro muy bueno que se llama Quiet, de una señora que se llama Susan Cain, y habla sobre esta idea de los introvertidos y los extrovertidos. Me llegó antier. Es buenísimo, te lo recomiendo mucho. Okay. Digo, te quería preguntar un poco también sobre la cuestión de tu personalidad, de cómo te consideras, y precisamente una de las distinciones que hace Susan en este libro sobre los extrovertidos y los introvertidos es precisamente la capacidad de posponer la gratificación. Ella argumenta que para muchos introvertidos que tienden a ser quizá menos arriesgados, se da precisamente por ese entendimiento de que el introvertido quizá es más consciente de las advertencias de lo que pudiera salir mal y el extrovertido es más consciente de lo que pudiera salir bien, ¿no? Y eso cambia el juicio de una persona a gran escala. Y digo, este libro la verdad es que está muy bueno porque es una crítica a gran escala de cómo funciona el sistema hoy en día y cómo se genera un culto a la personalidad hacia el extrovertido, y esto lo relaciona con la caída de Wall Street, lo cual se me hizo una manera muy cabrona de relacionarlo. En tu caso, ¿cómo te categorizarías en este mismo espectro? ¿Y desde chico ha sido de esa misma manera o cómo ha sido para ti? Yo creo que de manera natural, sin duda, introvertido. Sí. Y por necesidad, extrovertido. Totalmente. Sí, o sea, pero solo por necesidad, porque otra de las cosas que yo creo que es importantísimo en cualquier emprendedor, tienes que saber vender. Sí. Y tienes que hacer antesala ante la oficina de compras de alguien y tienes que tener calle, como se llama, en ventas. Es importantísimo. O sea, cualquier persona que quiera aspirar a ser emprendedor o a tener una posición importante en una empresa, si no tiene calle, calle es salir a vender a la calle, tiene muchas posibilidades de quebrar la empresa después con decisiones de pizarrón y decisiones de Excel. Sí. Muchas posibilidades. También complementando un poco esto, porque me identifico completamente, de hecho, saqué un libro hace 4 años que se llama Creativo, justamente por el podcast Creativo, que es una ironía porque no es un nombre muy creativo, pero bueno. Y hay un capítulo que se llama Extrovertidos por necesidad, justamente. Y es esta idea de que tú puedes ser una persona muy introvertida, pero si tú no compartes tus ideas, te vas a quedar precisamente en tu propia burbuja, ¿no? Sí. Y para mí la manera, y lo relaciono con lo que platicamos hace algunos minutos, para mí la manera de poder vender mis propios productos o compartir mi trabajo es tener la seguridad de saber qué es lo que está detrás. Y eso se relaciona con hacer tú todo al principio, ¿no? Como el hacer tú todo al principio te dota de los argumentos para que el día de mañana que tú lo presentes, sepas exactamente qué hay detrás, ¿no? Absolutamente, sí, tienes control completo del producto. Sí, totalmente. Sí. ¿Y fue difícil para ti el dar ese paso de vender? ¿O desde chico ya lo empezabas a ejercitar? Fíjate que fue difícil, pero lo empecé a ejercitar desde muy chico. Ok. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te motivaba? Fíjate que tenía... conseguimos unos jitomates... Y nos pusimos a vender en la calle, nos pusimos a vender jitomates. Entonces yo con mis amigos me ponía a vender jitomates y poníamos ahí puesto de jitomates a tanto, ¿no? Y pues las señoras no se paraban en el coche. Y lo que hacíamos es que, te estoy hablando, yo tenía 9, 10, 11 años. Dije, bueno, ya sé qué hacemos, entonces acosté a algunos de mis amigos en la calle. Así que los coches se tenían que frenar a fuerza. Y yo iba corriendo al lado de la ventana y les hacía el pitch de vender los jitomates. Y entonces se sacaban de onda y así empezamos a vender. La conversión subió brutalmente, ¿no? Dramáticamente. Y así empecé vendiendo. Sí. O sea, por forzarte a vender. Yo creo que es importantísimo. Después, un poco más grande, como los 16 años, 17, tuve una ferretería. Ok. Y de la escuela me iba todos los días pues, a la ferretería y la atendía, y los sábados y vendía. Yo estaba en el mostrador en la ferretería vendiendo.
Y estudiaste algunos de los marqueteros grandes que había en los 70s, porque los 70s fue como la era dorada del marketing, ¿no? Sí. Creo que lo que hoy en día, o cuando menos la década pasada fue Silicon Valley, en los 70s era precisamente como esta industria, ¿no? Y yo me he clavado en leer un poco de Ogilvy, de George Lois, que son los referentes de esa época. Todos. Ogilvy, ¿sí? Kotler, sí. Seth Godin, que desde entonces escribía. De hecho, aquí tienes libros también justo de muchos de ellos, ¿no? Sí. Todos estos de abajo son para regalar y los de arriba son... Pero sí, a todos me encantaba el concepto, sobre todo Ogilvy por la parte de investigación de mercado. Ok. Sí, que lo vuelve ya un poco más... Él es como el iniciador de todo esto, ¿no? Y entonces otra de las cosas que hacía mucho, yo hacía encuestas. Yo en lo personal, o sea, yo me iba a las calles, a los centros comerciales, de casa en casa, para mis propios productos al principio. Sí. Pero sí había que entender. No hay nada más ilustrativo que la revelación que te da después de varias repeticiones la investigación de mercado. Te da patrones. Sí. Y los patrones es inteligencia. O sea, sí. Yo cuando menos categorizaría la inteligencia como el reconocimiento de patrones. O sea, en ajedrez, si alguien reconoce un patrón de un tablero, es capaz de poder hacer una movida porque ya reconoce un juego que exploró con anterioridad, ¿no? Sí. ¿Y de chico a qué jugabas? O sea, ¿qué te gustaba hacer? Jugaba tenis. Pero algo relacionado, por ejemplo, con lo que dices de las encuestas. O sea, ya eras... No, ya era negocio. O sea, yo desde los 17 años ya no... O sea, ya estaba enfocado en negocio y en que el negocio ganara dinero. Eras muy numérico. Varias cosas. Eras muy numérico. Muy numérico. Sí. Sí, muy numérico. Desde niño siempre fui muy numérico. Está bien cabrón cómo te empiezas a dar cuenta de los patrones desde muy chicos, ¿no? O sea, porque yo también soy una persona muy numérica y me gusta mucho. Tengo un Excel macro en donde tengo casi mi vida cuantificada y tengo distintas métricas que para mí son métricas claves tanto en salud como en dinero, en muchas cosas, ¿no? Y hace poco estaba explorando el cuarto que tenía en la infancia y me topé con una libreta. Y esa libreta era de el FIFA 2004, que yo en ese entonces tenía 12 años. Y tenía apuntes de temporadas en FIFA que yo simulaba y como que hacía estadísticas de los goleadores y de muchos datos en el equipo, porque a mí era algo que se me hacía justamente fascinante porque te daba ese entendimiento de patrones, ¿no? Pero desde chico te das cuenta de esas predisposiciones. Sí. Y la parte numérica es fundamental. Claro. Es tan importante. O sea, las matemáticas y el número es tan importante. También relacionado a tema genético, o sea, hay ciertos estudios que también pueden predecir la personalidad de una persona, valga la redundancia, desde que es bebé, ¿no? O sea, toda esa idea de que el ser humano es mapeable, que la información de qué vamos a llegar a ser está codificada en nuestros genes, a mí se me hace fascinante, ¿no? Sí, son semillas. Sí, la gran pregunta es, y es un gran debate, y es plática que yo he tenido con muchos amigos y personas intelectuales, ese debate de qué porcentaje somos y cuánto nos hacemos, ¿no? Y es muy difícil la respuesta, porque si te das cuenta, bueno, hay países mucho menos afortunados, que pues tienen porcentajes muy altos de pobreza y de personas que no están desarrolladas. Y ves un país, por ejemplo, en los últimos años como Corea del Sur, donde el nivel de educación, el nivel de innovación, la cantidad de patentes, o sea, lo que están haciendo ha sido increíble. Lo que han logrado en 50 años es impresionante. ¿Y tú qué opinas de qué tan programables somos, de qué tanta información hay ahí? O sea, todo este idea del determinismo, de qué tanto está en nuestro código y qué tanto está en la libertad humana. Es que yo creo que sí venimos con una predisposición, pero la parte, hablando de genética, la parte epigenética es lo más relevante que existe. O sea, ¿cuáles son esos genes que vas a activar y los que van a normar tu vida? Eso es muy importante. Y ahí es donde la motivación, el optimismo, la actitud y la educación. Si tú no tienes una educación base, es muy difícil que te vaya bien, ¿no? La puedes tener en la calle también, pero también vas a estar cojeando de algunas cosas que son mucho más académicas. Sí, muchas veces la educación te da a ti mismo como esos legos en los que tú puedes construir ideas, ¿no? Pues si no tienes los legos, es muy difícil que construyas precisamente un edificio. Y a veces también para las personas que son como muy prácticas, la educación les sirve de una manera de quizá nombrar o modularizar algo que ya estaban haciendo. A lo mejor una persona que es muy buena en música ya tenía cierta concepción de la musicalidad y los acordes, pero que alguien llegue y le diga, oye, ese es un sol mayor. Dice, mira, se llama sol mayor. Y te da como que esa
Pues como ese framework en donde ya lo guardas en tu cabeza de una manera más eficiente, ¿no? Absolutamente, sí. ¿Qué tan difícil fue para ti en el momento en el que vendes tu empresa? Porque vendes a Nexus, ¿no? Se llama... Pero no vendimos. Ellos hicieron una inversión. Una inversión, ok. Sí. ¿Cómo fue eso y qué tan difícil fue para ti? ¿O qué tan grato fue para ti, mejor dicho? La verdad es que en ese momento era más para tener un socio que pudiera encargarse de la parte administrativa. Ok. Porque a mí me costó mucho trabajo. O sea, yo empecé durante muchos años llevando la parte administrativa y la parte de crecimiento y de desarrollo y de innovación y de comunicación. Y siempre traté de poner a alguien para que manejara la parte administrativa y no tuve muy buenas experiencias y buenos resultados. Y dije, oye, vamos a asociarnos con un fondo que lo pueda hacer y que nos ayude, que tenga la experiencia, y ellos nos ayudaron mucho en eso. Okay. Cuando invirtí, ahorita que hablamos, cuando ellos invirtieron, que invirtieron en el 2004, el dinero que invirtieron no lo necesitábamos. Por suerte invirtieron en el 2004 porque en el 2005 nos fue terrible. ¿Qué crees que nos pasó? ¿Qué pasó? Nos cambiaron la ley. Cambiaron la ley otra vez. De un día a otro nos cambiaron la ley y el 95% de los productos de un día a otro estaban prohibidos. ¿Pero cambiaron la ley de los productos o publicidad? De la publicidad y de los productos. Yeah. O sea, te dicen, esta categoría de productos ya no se pueden anunciar, ya no pueden decir que tienen ninguna eficacia, ya no pueden decir nada porque son suplementos, ahora son los medicamentos. Fue una de las tantas, de los tantos cambios de ley y de esas trampas que hacen, o que hacían, la verdad, antes mucho más las autoridades para algún beneficio, ¿no? ¿Cómo es? O sea, llévame a ese día siguiente en donde hacen ese cambio y tú tienes que dar un comunicado con el equipo. O sea, ¿cómo maneja un líder un acontecimiento así? Fue muy difícil. Por suerte teníamos el colchón de lo que Nexus había metido para poder reinventarnos por completo. Y nos reinventamos por completo en 6 meses. O sea, el 2005 fue un año en el que tuvimos pérdidas enormes y en el 2006 salimos fortalecidos. O sea, lo que hicimos es que capitalizamos todas las marcas y las cambiamos a otro tipo de productos que estuvieran dentro de la nueva ley que sí era permitido. Todo esto diferente a Estados Unidos y a Europa. Sí. En Estados Unidos y Europa estaba permitido lo que aquí prohibieron de un día a otro. Pero esa prohibición tiene que ver con ciertos ingredientes activos, con ciertos... O sea, es muy fácil. Por ejemplo, las vitaminas en Europa, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos. O sea, las vitaminas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en la mayoría de los países de América Latina son suplementos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te lo tomas como un suplemento y que tiene la regulación como un suplemento. En México, a una cantidad que tenga una eficacia, es medicamento. Okay. Pero no existe en ningún otro país del mundo prácticamente. Entonces, de un día para otro te dicen, las vitaminas van a ser medicamento. Oye, pero la mía es suplemento y tiene, no sé, o sea, 1 gramo o 1000 miligramos de vitamina C. En México es medicamento, en Estados Unidos es un suplemento. Entonces aquí pues ya no lo puedes vender y es prohibido. Y ahora tienes que hacerlo medicamento y eso toma un tiempo, ¿no? Okay. O sea, hay un camino diferente. Y ahí nos tuvimos que reinventar por completo y nos reinventamos y salimos más fuertes. En esa misma época también empieza ya la internacionalización de la marca. O sea, se empiezan a ir a Perú, a Brasil, desde a Argentina. Antes. Desde antes. Sí, desde antes. ¿Ese paso cómo se da? Ese paso se da primero porque hay algo que tiene que ver con... Yo siempre quise hacer, lo aprendí en no sé dónde, en algún lado, un modelo de negocio que no dependa de 3 cosas. Es muy importante. Que no dependa de relaciones públicas. Que no dependa de una concesión del gobierno. Okay. Y que no dependa de alguna ventaja país. O sea, por ejemplo, mano de obra barata, o que no dependa de la topografía del país o el tipo de ciudades. Entonces, esas eran como las reglas para lanzar los productos. Y una vez que tú tienes un modelo de negocio si tienes un modelo de negocio así en un mercado, en un libre mercado como México, y que es muy competitivo porque estamos al lado de Estados Unidos y están todas las empresas multinacionales, y es exitoso, pues puede viajar prácticamente a cualquier país. Y así es como esa fue la decisión. O sea, esa era tu manera de hacer que
pueda ser replicable en otros países para no depender de esas anclas, ¿no? Exacto. ¿Y ese análisis qué tan temprano lo hicieron? Desde el principio. O sea, ¿tú tenías esta idea de internacionalizarte desde un principio? Desde un principio, y esto es porque en la empresa familiar, o sea, mi papá tenía una empresa y él le fue muy mal, él quebró los negocios porque el gobierno lo dejó de pagar. Entonces yo una de las cosas que dije yo es nunca le voy a vender al gobierno porque he visto tantas empresas que les va tan mal cuando les venden al gobierno. A muchos les va muy bien, sí, pero eso a veces es por otras circunstancias, ¿no? Entonces dijimos, vamos a mantenernos fuera completamente, no venderle al gobierno y vamos a vender en cualquier mercado. Vamos a ser como appealing, atractivos para el consumidor final. Ya. ¿Y fue difícil llegar a otros países y toparte con grandes jugadores en otros países? Sí, sí hay países donde digamos, el local o el internacional que está muy parado localmente tiene más fuerza y te hace un poquito más al lado. Curiosamente, fíjate, nosotros estamos en 18, en 19, con 20 países. ¿Cuál dirías de todos los países que estamos, que básicamente es en todo el continente americano, cuál dirías tú que es el más fácil de todos? El más fácil de todos. Competitivamente. Híjole, no sé, no tengo ni idea. Nadie lo cree, pero es Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, porque es el más fácil. O sea, tú arrancas, haces, las reglas están clarísimas. O sea, estas son las reglas y son las reglas para todos. En algunos países de América Latina, desafortunadamente, hay diferencias. Oye, es que este producto tiene esa fórmula y yo también tengo esta fórmula. ¿Por qué él puede decir esto y yo no? Ah, porque él lo solicitó de forma diferente. O sea, en Estados Unidos no existe. Tú tienes una monografía de la FDA, eso es lo que pueden decir todos. Entonces el piso es parejo para todos. Es una belleza competitivamente. A pesar de que el lobbying sea legal en Estados Unidos, ¿se da esas condiciones? Bueno, eso puede ser a niveles ya de moléculas nuevas o con todo el tema de las vacunas. Pero en tema, digamos, de un mercado de 20 trillones de dólares, sí, que es Estados Unidos, está abierto y tienes igualdad de circunstancias. Sí, también iba a preguntarte eso. ¿También tiene que ver con el tamaño de jugadores que hay en Estados Unidos a diferencia de otros países? No, porque en Estados Unidos hay jugadores de todos los tamaños. O sea, tienes a los jugadores grandes, a los medianos, a los chicos, a los chiquititos, a los alternativos, a los de nicho. O sea, hay muchos jugadores, pero si tú haces muy bien tu trabajo y estudias al mercado, estudias el punto de venta, tienes un producto de buena calidad, lo testeas con el consumidor, regresas, haces algo innovador y con creatividad, es muy probable que te vaya bien. Ok. Y después de toda esta etapa, ¿hubo alguna otra reestructuración importante en la visión, en el modelo de negocios, quizá en el 2015, 2016, ya sí, en estos últimos años? Sí, en los últimos años, fíjate que una de las cosas que hicimos, que creo que estratégicamente estamos rehaciendo, lanzamos muchas marcas, muchísimas. O sea, llegamos a tener 90 marcas. Okay. Y nos dimos cuenta que hubiéramos podido tener el mismo número de innovaciones con menos marcas. También pasó algo... ¿Marcas te refieres a... cada marca tiene una cantidad de productos, o sea, no son productos. No, son marcas. Marcas, ya. Marcas completamente diferentes. Sí. Por decirte algo, no sé, Asepsia y Goicoechea, son dos marcas diferentes. Pero nos dimos cuenta, porque nosotros siempre hemos sido como fanáticos de la innovación, que por el cambio en los patrones de consumo de la comunicación, o sea, antes tú podías llegar en unas cuantas semanas al 60% de la población, 70% de la población. Hoy es casi imposible. Sí. ¿En cuestión de comunicación te refieres? En cuestión de comunicación. Sí. O sea, hoy es muy difícil el alcance. Está fragmentadísimo. Los medios están fragmentados. La audiencia está en el celular. Sí. Las personas y digamos esta personalidad de los influencers es brutal, el attachment que sienten las personas con ellos, porque los ven pues, mucho más transparentes como son, ¿no? Y al final lo que a la gente le gusta en todo, que ya nos hemos dado cuenta, yo creo que todos, si estamos en una generación, de que lo más importante es ser auténtico y no ser perfecto. Porque la perfección no se la cree nadie. Lo que sea que auténtico signifique, pero sí estoy de acuerdo. Lo que sea que signifique auténtico, que a veces es un desastre, ¿no? Pero pues todos estamos llenos de defectos, claro, ¿no? Y la gente lo que quiere es sentirse pues, en conexión con alguien que conozca auténticamente. Sí,
ese cambio de paradigma en la comunicación es muy notorio, porque sí creo yo que la comunicación de las marcas cambió de ser de una manera aspiracional a una manera de yo soy esa persona, en lugar de, no sé, ver a Zidane anunciando un desodorante en los 90s o principios de los 2000s y decir yo quiero ser como Zidane, es ver quizá un creador de contenido anunciando un desodorante y es decir, yo soy él. O sea, vivimos en un lugar muy similar, somos muy similares y esa comunicación de una manera más horizontal, si la podríamos llamar así, ha sido un paradigma que ha cambiado con las redes sociales, que no sé si sea bueno o malo, simplemente es diferente, ¿verdad? Es diferente. Sí, yo creo que es bueno. Creo que es muy bueno. Ahorita yo creo que hablando eso, y es un poquito el de los temas que hemos estudiado, sobre todo nosotros porque tenemos muchos productos de consumo masivo y sacamos muchas innovaciones, y aquí el reto es cómo le dices a toda la gente las innovaciones que estás sacando. Sí. Cómo informas, cómo comunicas, cómo explicas el producto. Cuando la atención, el tiempo de atención de una persona es de unos cuantos segundos. Es una locura eso también. Y tú tienes un producto que le llevas 3 o 4 años desarrollando con innovaciones. Sí. ¿Cómo te lo voy a explicar en 3 o 4 segundos? Dame 30. Pues no, ya no te dan 30, ¿no? Es muy difícil. Y yo creo que un gran reto, y es el siguiente paso, es toda la parte de la monetización de los influencers. O sea, yo creo que todas las personas van a tener que entender que todos los influencers y todos pues viven de algo. Sí. Y no pasa nada si llegan y te explican un producto siempre y cuando sea auténticamente lo que piensan del producto, porque se nota también cuando es auténtico y cuando no. Sí, entiendo, pero sí es difícil a veces diferenciar lo auténtico, más que nada cuando hay un incentivo económico. Pero estoy de acuerdo, yo no lo satanizo. O sea, yo también he hecho deals con marcas y he hecho anuncios y es parte de mi modelo de negocios que yo me establecí como persona que me dedico a lo que me dedico. Pero que sí, creo que eso está cambiando. Hubo algún momento en donde sí era muy mal visto quizás hacer ese tipo de anuncios, pero hoy en día creo que se entiende. Y también pues se ha creado una carrera de esto que es pues el youtuber, creación de contenido, como le quieras llamar, que es una carrera que también es muy fuerte, ¿no? Pues o sea, compite mucho ya en cuestión de presupuesto de publicidad con anuncios en televisión y con muchísimos otros medios. Es que es impresionante. Seguramente has visto el estudio por país de cuál es la profesión ideal para las personas de cada país. Sí lo has visto, sí, ¿no? Youtuber, ¿no? Youtuber en América Latina, influencer en Instagram. O sea, realmente es impresionante. Y me preguntaban varios jóvenes, me decían, oye, ¿no ya está muy saturado de influencers y de youtubers? Le dije, para nada. O sea, hay los que ya son grandes, que cada vez van a ser más grandes, y después están los nichos y los segmentos, y es suficiente si tú tienes un número de personas que te siguen en los cientos o pocos miles, es más que suficiente para que tú puedas vivir de eso. Es increíble. Pero hay toda una matemática que estamos haciendo, porque, o sea, más o menos en publicidad, los productos de consumo y en general se gastan entre un 6 y un 30%. Entonces imagínate, si tú puedes, no voy a decir influir, pero si puedes comunicar auténticamente las características de un producto, pues te vuelves, si tienes 1,000 personas, pues puedes ser parte de ese 7 al 30% del consumo de esas 1,000 personas. Entonces es un monto sumamente relevante. Sí, y seguramente hay un producto por ahí que va de acuerdo a lo que tú quieres comunicar. A mí ese dato, por ejemplo, de que la profesión número 1 en los países sea youtuber o influencer, a mí la verdad no me gusta tanto, porque creo yo que a veces creo yo que el contenido en redes sociales puede ser de mucho valor si es que hay un muy buen fondo por detrás. Por ejemplo, un contenido de un doctor que explique conceptos de la medicina o de alguien que tenga esa preparación, creo que ahí se me hace muy positivo, pero también creo yo que hay muchos creadores en internet, y a veces me incluyo de alguna manera, que tenemos a lo mejor quizá mucha forma, pero no tanto fondo, ¿no? Entonces lo que a mí me comunica yo quiero ser youtuber, es como decir, yo simplemente quiero ser famoso. O sea, independientemente de lo que me dedique, a lo que comunique, lo que haga, yo simplemente quiero tener una audiencia. Entonces creo yo que primero, o cuando menos mi forma de ver la carrera, es primero trabaja en un fondo y luego encuentra esas maneras de comunicar tu expertise para generar una audiencia, y no necesariamente tener una audiencia para tener una audiencia. Porque hoy en día, como las tendencias son tan rápido y la moda es tan rápido, hay gente que genera una base de seguidores muy grande, pero no hay como una introspección, una reflexión de qué realmente quiero comunicar o qué es lo que estoy haciendo con mi carrera. Simplemente se suben distintas modas y la gente acaba siendo fan de la moda, no necesariamente de la persona. Entonces,
me causa un poco de conflicto ese tipo como que el querer simplemente ser youtuber o influencer se me hace como perseguir la fama, cuando la fama o la influencia debería ser más que nada una consecuencia de algo más, ¿no? Absolutamente, y yo creo que todo eso se puede resumir en una sola palabra: especialización. Sí. Tienes que tener una especialización profundísima para poder hablar de algún tema. Claro. A mí un creador de los que más admiro, pues me imagino que tú lo conoces, Tim Ferriss, que tiene esta audiencia muy grande, que ha hecho contenido por mucho tiempo y es una persona que cuida mucho esta parte de qué recomendar y qué no, y con qué marcas asociarse y con qué marcas no. Y eso se traduce en que los CPMs que cobra Tim Ferriss son una locura. O sea, el CPM promedio en la industria del podcast en Estados Unidos está entre 15 y 20 dólares y este güey cobra como 70, 80 dólares. Sí, porque entiende perfectamente su audiencia y porque se ha construido una credibilidad con su misma audiencia que le puede dar ese permiso de cobrar lo que cobra, eso, ¿no? Es importantísimo, sí. ¿No? O sea, si te vas a meter atrás de un producto, tienes que estar convencido de lo que es ese producto, no solamente de las características que hay atrás, cómo se hace, qué ética tiene, todo, ¿no? Y tiene que ver con lo que mencionaste hace rato de ser capaz de esperar un poco esa gratificación, ¿no? O sea, no irte luego por el primer cheque, ¿no? No, necesitas años especializarte y tenerla, o sea, poder hacer maestría de eso. Sí. Claro. ¿En qué momento sientes que tú te conviertes en la persona que eres hoy? Si hubiera un antes y un después en tu construcción de persona, en lo que hoy conocemos como Rodrigo Herrera, ¿qué momento te quedarías como el génesis de lo que hoy se conoce públicamente, cuando menos de ti? Pues yo creo que cuando me di cuenta que mi papá y mi familia había perdido todo y que no tenía nada, nada es nada. En ese momento te cae como un balde de agua helada y que dices, ¿qué voy a hacer en mi vida, no? Y en ese momento algo me pasó que decidí enfocarme a salir adelante y a trabajar. Y lo hice siempre con... yo tuve un gran maestro, en paz descanse, que, bueno, fue mi gran maestro. De hecho, él fue mi socio, un socio al principio, Miguel Ángel Cornejo. Que bueno, el mejor conferencista de habla hispana de todos los tiempos, es extraordinario y además un gran maestro. Y hay una enseñanza de él, yo estudié la maestría con él, que tiene que ver con la actitud. Si tú tienes actitud, ya tienes más del 80% del éxito. O sea, actitud es algo que es fundamental, una actitud optimista, una actitud positiva, una actitud incluyente con la gente. Y yo creo que eso es algo como la única herramienta, porque cuando no tienes dinero, la única herramienta que tienes es la actitud y el optimismo. Sí. ¿No? Son las dos herramientas. Y bueno, ya la parte técnica que puedas tener para cualquier plan de negocio. Entonces yo creo que a raíz de ese momento. También la actitud te genera como una especie de magnetismo a personas y oportunidades, ¿no? Yo creo que sí, porque nadie quiere estar con gente pesimista o con gente que esté de jeta. ¿No? O sea, no hay nada peor que una gente jetona. No importa quién sea, ¿eh? O sea, puede ser la persona más rica que exista o que la que tenga... Una persona que llega así que está de jeta, jetón, es horrible, ¿no? O sea, tú quieres estar con una persona que esté sonriente, que esté alegre, que esté optimista, que esté positivo. Y yo creo que esas son las herramientas que dije, bueno, pues son las herramientas que tengo y vamos con optimismo, vamos con buena actitud y vamos a trabajar mucho. Viendo toda la biblioteca que tienes aquí de libros, ¿qué hábitos dirías tú que son importantes para ti? No, bueno, la lectura sin duda, pero es tan difícil. Roberto, déjame decirte una cosa. Yo con muchísimas personas las hago bajar de peso. No que las haga bajar de peso, pero sino que les doy, tengo todo un kit que doy de libros y de suplementos y de dieta y todo. Les doy el kit completo y les apuesto dinero. Digo, bueno, yo te apuesto tanto y lo he hecho con muchas personas que que han trabajado conmigo. Les apuesto a veces 1 mes, 2 meses, 3 meses de sueldo. Si llegan en 6 semanas a un peso que... O sea que, digamos, médicamente es correcto. ¿Sabes qué usas? ¿Body Mass Index? O sea, ¿qué tipo de...? Ese peso es como... Sí, es porcentaje de grasa y sí es Body Mass Index. Pero les doy todas las herramientas. Y además les apuesto 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sabes que he perdido el 100% de las apuestas? El 100%.
No he ganado ninguna apuesta. Por suerte, qué gusto me da de haber perdido todas las apuestas que les apuesto que bajen de peso. He perdido todas. O sea, entonces yo llegué a una conclusión. La gente por dinero baja de peso. Sí. Bueno, he hecho lo mismo con la lectura. Oye, te apuesto tanto, el libro lo hacemos. No leen. No has tenido los mismos resultados. No he tenido los mismos resultados. O sea, no entiendo la resistencia y la fricción que hay en México y en América Latina, en la gran mayoría de los países, para que la gente lea. Sí. Pero además tú escuchas a las personas más exitosas del mundo, escuchas a Elon Musk, a Warren Buffett, en el área que quieras poner, ¿no? O sea, de negocios hablando en este momento, y te dicen, oye, ¿cuál es como la clave? Ya dinos, ¿no? Entre tú y yo, como, ¿cuál fue el éxito? ¿Verdad? Dice, la verdad es la lectura. Te lo dicen todos, o sea, no hay uno que no te lo diga. Y la gente dice, si voy a ser así de exitoso, pero sin leer. No, o sea, no jala, no funciona. Entonces yo creo que la lectura es algo fundamental. Yo sí leo mucho. Sí, porque también para mí leer es como platicar con la mejor versión de la persona, ¿no? O sea, cuando escribes estás hablando con la información sintetizada que te quiere transmitir esa persona con su aprendizaje, ¿no? Creo yo que la lectura definitivamente ha bajado considerablemente en México y en el mundo por el span de atención que tiene la gente hoy en día, por la competencia a la que se enfrenta la lectura, en el sentido de que hoy en día con el celular compites con todos, compites con un partido de fútbol, compites con pornografía, compites con Instagram, con Facebook, con YouTube, con cualquier, que hace que, y esto lo escribe Barry Schwartz en un artículo que se llama La paradoja de la decisión, que la paradoja de la decisión es básicamente esta idea de que tú pensarías que al tener más opciones eres más libre. Sin embargo, ocurre lo contrario, porque eso quiere decir que tú al escoger uno niegas todo lo demás. Entonces, si antes tenías 4 canales, escoger un canal era negar 3. Hoy en día que tenemos una infinidad de posibilidades de entretenimiento, de cualquier cosa, escoger uno es negar todo lo demás, entonces eso te acaba abrumando. Entonces estás leyendo y estás pensando en qué más podrías hacer y eso te acaba abrumando. Sin embargo, creo yo que definitivamente la lectura ayuda muchísimo, y más leer en un libro o en Kindle o en lo que sea. Pero para la gente que batalla un poco, yo recomendaría también mucho los audiolibros. O sea, los audiolibros para mí quizá no te dan ese 100% que te puede dar un libro, pero te dan un 80-90% que es mucho mejor que el 0. Hay muchos libros que leo en audiolibro, o que escucho, en audiolibros, y ya cuando son libros muy técnicos que me topo a mí mismo de repente no entendiendo mucho, sí me voy al libro físico. No, sin duda, el audiolibro tiene que ser una mezcla. Digo, yo también audiolibro. Y tiene mucho que ver con, vi que tienes un libro que se llama Deep Work, que lo leí, que buenísimo. La verdad es buenísimo. Tiene que ver con esos momentos ininterrumpidos de atención. Y un libro te da esos bloques ininterrumpidos de atención de esa persona. Un TikTok te da 15, 10 segundos. Incluso un video en YouTube muchas veces no te da eso. O un podcast, por más que dure 1 o 2 horas, no es lo mismo que sentarte intencionalmente. A clavarte. Y bueno, escribir es reescribir, ¿no? Escribir es tener un machote y reescribir hasta que tengas una idea muy consolidada. Yo definitivamente también pondría la lectura como un hábito muy, muy importante. Sí. Independiente del formato, sí. Y 2, las horas de trabajo. Sí. Algo pasa. O sea, algo pasa en el universo que cuando tú trabajas muchas horas y con metodología, algo sale bien. Pero fíjate que hay una cosa que yo me he dado cuenta. Hay muchísimas personas, yo conozco a muchas personas sumamente disciplinadas que dicen, me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a hacer ejercicio, después ya me voy a trabajar, trabajo 8 o 10 horas al día, y no terminan de tener el éxito que quieren y no termina de irles bien. Y yo he encontrado como un común denominador en esas personas que creen que la rutina y la disciplina es la clave del éxito, y no es. O sea, si tú no tienes rutina y disciplina, seguro te va mal. O sea, no vas a tener éxito si no tienes rutina y disciplina. Pero donde sí tienes éxito es terminar tus objetivos en tiempo y forma. Y si tú trabajas 10 horas al día, de lunes a viernes o de lunes a sábado, y no te dio tiempo para acabar, vas a fracasar. Tal vez tienes que trabajar 20. Sí. Entonces, esa es una diferencia bien importante, ¿no? Porque sí hay muchas personas que se frustran, que dicen, es que pues yo he hecho todo bien, es que no es suficiente, es que te tienes que poner un objetivo y cumplirlo en tiempo y forma. Eso es clave completamente, porque si te acostumbras a ti mismo a no publicar en ese sentido, vas dañando tu propia imagen de ti mismo, te vas creyendo tú la idea de que eres una persona que no termina las cosas, y eso es una característica definitivamente nociva en cualquier emprendedor o creador, ¿no? El acostumbrarte a publicar, a crear, a hacer y a terminar, porque es difícil también dar ese paso de lanzamiento, pues es muy difícil porque se genera esta adrenalina de
qué va a pensar la gente. Más que nada cuando tratas con gente, ¿no? Que publicas un video, publicas algún producto, tienes que ver con esa receptividad de la gente. Es un paso muy difícil, pero es un paso necesario. Porque si no te quedas en esa misma... Yo tengo como que esta noción de que la cabeza es como un motel de ideas, ¿no? Si tú no sacas las ideas, ahí se van a quedar eternamente. Tú tienes que sacar tus ideas para que lleguen nuevas a ocupar o a hacer vacante, vacancia en tu motel, pues las tienes que estar sacando. Tienes que estar, o sea, las ideas tienen que tener cierto tiempo en tu cabeza y luego las sacas. Si te quedas con esa misma idea mucho tiempo, se genera una especie de rigidez en la misma que hace que menos ideas lleguen a ti. Correcto. Sí. Sí, totalmente. El acostumbrarte a publicar. De hecho, hay una conferencia muy buena de un güey que se llama Say Frank, no sé si lo conozcas. No. Say Frank, para mí es una de las personas más brillantes en cuestión de creación y generación de contenido. Este güey, muchos le atribuyen como el creador del concepto videoblog. El vato empieza el videoblog en el 2006, pre-YouTube, con un show que se llama A Show, en donde hace experimentos sociales y acaba influyendo a mucha de la generación que después se hicieron los bloggers populares en YouTube. Y esta persona era un músico, estudió neurociencia y acaba siendo como un conferencista muy brillante. Y él después se hace director de BuzzFeed, director de contenido. Y él saca una conferencia ya sé quién es. Ya. Sí, se llama Say Frank. Ya. Buenísimo. Y él después sacó un show que se llama The Show, que es como la segunda parte de The Show. Y para mí está en internet, en YouTube, es de las cosas que más valen la pena ver en YouTube. Y él hablaba sobre el secreto de la vida creativa. Él decía, el secreto de la vida creativa es precisamente acostumbrarte a publicar, a dar ese salto de fe de que tu cabeza es una maquinita de ideas. Y por más que tú tengas la concepción romántica de que tu idea es la idea por la que naciste y viniste aquí al mundo pues es la base de tu existencia, tú tienes que sacarlo lo antes posible y dar ese salto de fe de entender que tu cabeza te va a producir ideas iguales o mejores que la que tú tienes hoy en día. Y entrar en ese momentum de publicación constante te hace muchísimo mejor y te da información que de otra manera tú no podrías adquirir. Entonces, definitivamente, absolutamente, publicar sería una de esos consejos que yo también daría. Ya para terminar, algunos proyectos o cosas que te emocionan en el futuro, que estés haciendo. Ya me platicaste un poquito al principio, pero algo que te emocione hoy en este momento. Sí, tengo algo que me emociona muchísimo. Como nunca. O sea, es lo que más me entusiasma que jamás he hecho. Y ahorita ya estoy una parte muy importante de mi tiempo en recursos humanos. Ok. Y ahorita lo que quiero hacer es como todo el crecimiento, meterme muchísimo a los puestos nuevos. Yo creo que el reclutamiento es la función más subestimada de cualquier empresa. O sea, la función más importante de cualquier empresa es a qué persona vas a reclutar y qué persona va a venir contigo. No solamente por la capacidad de la persona, sino que haga fit y que tú le puedas transmitir los valores de la empresa y lo que estás haciendo a esa persona. Y entonces, por un lado, yo realmente, para mí lo más importante es la gente. Porque si lo analizas es, ¿qué tanto impacto vamos a tener, digo, nosotros como empresa en los siguientes 50 o 100 años? Pues muy poco. Y en el contexto global, pues, es más, ¿cuál será la empresa más importante del mundo hoy? Apple, posiblemente. Amazon. O sea, ¿qué impacto va a tener Amazon en 100 años? Pues la verdad es que si está Amazon o no en 100 años, da exactamente igual. Si no es Amazon, habrá alguien más. Sí. Yo creo que el mayor privilegio que tienen las empresas es la posibilidad de interactuar con personas. Y si tú tienes la capacidad de que esas personas se la pasen a todo dar, que estén divertidas, que se estén realizando, que sienten que tienen un toque único y que las hace como exclusivas y que las hace pertenecer a algo y que pueden tocar el mundo de una manera para causar un impacto, es el mayor beneficio que puedes tener como empresa. Evidentemente tienes que tener utilidades, ventas, claro, crecimiento, todo, ¿no? Pero yo realmente estoy muy enfocado por ahí para crear personas y grupos de personas por un lado, y por otro lado, ahorita que no había estado en redes sociales desde hace pues, casi un año, quiero regresar muy fuerte con algunas mentorías para poder hacer eso con muchos emprendedores, y sobre todo porque yo no tuve guía y cometí muchísimos errores, y conozco a muchas personas de mi generación que no tuvimos la oportunidad de poder, que te den un consejo de alguien que ya pasó y que ya lo vivió, y quiero meterme mucho a dar esas mentorías también. Este break de redes sociales, ¿por qué surgió?
Porque estaba como reorganizando las ideas de cuál es el objeto de estar en las redes sociales si no es para ayudar a emprendedores que puedan ayudar a su vez a más personas y a crear un ambiente muy bonito de oportunidades de trabajo. Y no la oportunidad del trabajo por el trabajo, sino la oportunidad del trabajo para poder pertenecer a algo que sea relevante, ¿no? Y que tenga una misión y un objetivo y un propósito relevante. Ahorita que mencionabas de este nuevo interés que tienes más que nada en el tema de la gente, se lo relaciono mucho con esta idea de las necesidades humanas que planta Maslow en su pirámide, ¿no? Uh-huh. Y él habla sobre cómo el ser humano tiene estos niveles de necesidades y tú no te puedes identificar con el nivel de arriba si no tienes hacia las de abajo, ¿no? Entonces vas subiendo en la pirámide y pues obviamente empiezas con las más básicas, tener que comer, que tomar y luego tener donde vivir y luego vas cada vez haciéndolo más sofisticado hasta que llegas a aprobación social y hasta que llegas a un punto en donde llegas a la cima de la pirámide. Y lo curioso de estas últimas necesidades humanas es que los primeros niveles se pueden medir de cierta manera, de una manera cuantitativa, ¿no? O sea, el dinero definitivamente te abre muchísimas puertas y el dinero te da el privilegio de perseguir tus sueños en ese sentido, ¿no? Es el colchón, es el oxígeno que necesitas. Sin embargo, cuando llegas a este último punto en donde, como tú dices, que ya tienes suficientes utilidades y sabes que la empresa está funcionando, empiezas a hacerte estos cuestionamientos filosóficos y personales de por qué hago lo que hago y qué es lo que estoy haciendo. Y se generan estas nuevas necesidades que son mucho más elaboradas, que Maslow le llama necesidades de autorrealización, que tiene que ver con esta idea de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces lo que pasa es que generas una definición híbrida de éxito en el sentido de que no solamente es cuantitativa, sino que también le metes este elemento cualitativo y buscas este balance en tu vida en donde tengas lo suficiente de lo cuantitativo, pero que también hay ese elemento cualitativo que te haga sentir feliz. Y creo que es un paso que todo ser humano, si llega a ese punto, tiene que hacerse, ¿no? Y es un cuestionamiento profundo que tiene uno que hacerse porque ese cuestionamiento tiene el potencial de resignificar todo lo que hicimos en el pasado, pero es un cuestionamiento en el punto de vista de crecimiento muy necesario. Sí, la verdad es que sí da mucha... Y no es que es satisfacción, es que es como una necesidad. O sea, yo siento que lo tengo que hacer y después de, pues, de algunos años y de muchas experiencias, te das cuenta que no hay nada más satisfactorio que haber podido tocar la vida de una persona que la hayas hecho sentir bien, progresar, realizarse y que haya sentido que contribuyó, ¿no? Que esté motivado a hacer un trabajo, algo productivo. Porque regularmente la gente está... Hay dos tipos de personas. Las que producen dinero y las que gastan. O sea, no hay un tercer tipo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como las propiedades. Que me dicen, oye, esa propiedad, mira, hay dos tipos de propiedades, la que te cuesta y la que te deja dinero, no hay otro. En el arte también hay dos tipos, el que consume y el que crea, o sea, sí. Llenan un vacío similar, ¿no? Entonces hay que tratar de generar y de motivar más personas para que estén del lado productivo. ¿Cómo te ves en 20 años, en 15 años? O sea... al principio de la plática hablamos sobre esta idea de no ir por la gratificación inmediata, de aguantarte un poco, pero ¿en qué momento llega ese suficiente? O sea, ¿en qué momento quizá un emprendedor o un empresario se baja de su empresa y empieza a disfrutar otras cosas y ya no se mete tanto en ese juego? ¿Y cómo saber cuando llega ese punto? Porque es bien difícil, ¿no? O sea... Fíjate que si yo regresara hace 30 años que empecé yo haría algunas cosas diferentes. Yo creo que tienes que estar en una carrera como emprendedor de conseguir gente más capaz que tú en las diferentes áreas. Debe ser una carrera y debe ser tu principal objetivo. Entonces, yo soy muy bueno en esto. ¿Cómo le hago para conseguir una persona mejor? ¿Y cómo le hago para hacer un método? Todo es de métodos y de procedimientos. Sí. ¿Cómo dejas un método que sea a prueba de errores o de fallas o de personas, ¿no? Y yo creo que el método más importante en una empresa, el más importante que puede haber, son los valores y los principios con la que la fundaste, porque es el espíritu que de alguna manera, si tuvo éxito de una manera o de otra, en mayor o menor medida, yo creo que es muy importante que queden esos valores para que no llegue alguien después y los cambie y los pisotee y trastorne un poquito la esencia de esa empresa. Entonces, en el caso de nosotros hicimos como un libro que le llamamos el Handbook, okay, con todos los principios, valores y todo. Por aquí está, te voy a dar uno, porque está muy interesante. Sí, le metimos muchísimo tiempo y vienen todos los comportamientos, cómo pensamos, en qué nos enfocamos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, conseguir gente capaz. Yo te puedo decir que hoy, en la empresa hay un director general que es extraordinariamente capaz. Es
se llama Marco Spiaveri, es súper inteligente, es capaz, mucho más capaz que yo para dirigir la empresa. En diferentes puestos, en finanzas, hay gente mucho más capaz de lo que yo fui y jamás fui en la parte comercial. O sea, hay gente extraordinariamente capaz y ahorita yo tengo ya, es como puro placer porque me meto a las cosas que me gustan y que siento que aporto algún valor, pero ya dejando a un equipo que tomó mucho tiempo construir, que sean los que operen y que pueda permanecer, ¿no? Sí. Con esos valores y sobre todo lo más importante, haciendo que la gente se la pase a todo dar. Eso es lo más importante. Sí, esta idea de principios o de valores dentro de una empresa es como el siguiente paso de dejar primero una metodología y luego unos valores que reevalúen cuando cambie quizá el mercado y que creen otra metodología para ese momento, ¿no? Sí. Es como sería como el mandar ahora sí a la empresa, a la universidad, ¿no? Y decir, haz sí. tu propia o meterle AI, ¿no? Sí. Sí. El AI es una locura, o sea, el AI, yo he estado experimentando mucho con AI estos últimos 6 meses. De hecho, grabé un capítulo con ChatGPT hace 2 meses y grabé otro hace como una semana y es una locura lo que hace, de verdad está muy, muy cabrón. Es una locura, o sea, yo soy muy optimista con la robótica y con el AI. Yo sí creo que vamos a llegar en una etapa y hay este autor, Max Tegmark, okay, el de Vida 3.0, okay, y ahí te lo describe, es muy interesante porque te dice, bueno, hubo una época que no hay nada que presumir, pero en el Congo belga, cuando era el Congo belga, donde una generación completa vivió sin jamás trabajar, sin jamás mover un dedo. O sea, los esclavos hacían todo. Y te describe cómo vivió esa sociedad durante muchísimos años. Yo creo que vamos a poder llegar a algo muy parecido, o sea, que los seres humanos tengamos a la inteligencia artificial trabajando por nosotros, a la robótica, y que todos los bienes y servicios sean accesibles para todos y que vivamos un mundo así extraordinario. Y yo sí creo que viene en no tanto tiempo. Sí, esperemos que sí, porque el potencial que tiene inteligencia artificial es gigantesco y más que nada cuando se empieza a juntar con otros frentes como la biotecnología, como la computación cuántica, se van a generar, yo sí creo que una singularidad muy cabrón. Sí. Pero bueno, Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, con esto terminamos el podcast creativo. ¿Algo más que quieras compartir, que se nos haya olvidado mencionar? No, pues nada, muchas gracias, Roberto, qué gusto. No, el gusto es mío. Mandamos a la gente a la segunda parte de esta plática que va a estar en tu canal. Correcto. Ahí redirigimos a la gente. Ahorita nos vamos a echar otra platiquita en el canal de Rodrigo. Y pues a toda la gente que escuchó este capítulo de Creativo, les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias. Chingón. Estuvo muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Se pasa, Solí. ¿Cuánto tiempo estuvimos?